El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se lo dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelica dicta eleantur nostra delecta. Bien, pues para poder ubicarnos un poco en la realidad de lo que significa este milagro, hay varias multiplicaciones de panes que por el contexto, por el lugar en donde está, por las distintas intervenciones que hay, se detecta que son distintas multiplicaciones, pero en todas ellas hay un mismo mensaje. Un mensaje que, como decimos siempre, hay que recurrir a la misma Sagrada Escritura. Ella es su auténtica intérprete. Bien, y entonces saltamos nada menos a la primera lectura, Isaías. Isaías, estamos hablando de 8 siglos antes de Cristo. Y sin embargo, el plan de Dios está ahí. Nos está hablando de la misma realidad. Lo que pasa es que, como un buen pedagogo, tiene que ir madurando y el hombre tiene que caer en la cuenta lo que significa lo que Dios le está proponiendo, y en este caso es nada menos que de la Eucaristía, que es de donde se va a fundamentar toda la vida de la Iglesia. En Isaías, en esta propuesta, esta invitación por parte de Dios, ¿no? Oíd sedientos todos, acudid por agua. Bien, hablamos del agua, hablamos del pan, como saciación de una necesidad en el hombre, pero evidentemente el hombre es un ser inteligente, un ser racional, ¿bien? Y no le basta con comer. ¿Bien? Cuando hablamos de pan, hablamos de todo lo que necesita el hombre para su realización. Entonces tiene su parte espiritual es su entendimiento, su voluntad, su sentimiento. Eso también tiene su propio pan, la forma de alimentarlo para que el hombre todo entero, en su integridad, avance. Como digo, toda criatura tiende a su propia perfección y el hombre, su perfección, está nada menos que en el mismo Dios. ¿Qué ocurre? Que ahí es donde nos vamos a encontrar una realidad que no basta con lo que es alimento para el mundo, lo que es alimento para cuando yo estoy en el espacio y en el tiempo, porque después me proyecto hacia la eternidad. De hecho, estamos viviendo en la eternidad. El tiempo y el espacio no se escapa de esa realidad y está inserta en la eternidad. Lo que pasa es que, como digo, como hemos dicho antes, hay una condición de una criatura libre que puede optar, puede aceptar, puede negarse, y esa condición, dado que somos no un espíritu puro como los ángeles, sino que somos espíritu y materia, pues se nos da precisamente la experiencia en el tiempo. Pero eso no es más que como un lapsus, donde va a haber, como digo, esta resolución por parte del ser libre y continuamos sumergidos en la eternidad, que es donde hemos sido visualizados en Dios. ¿Ven? ¿Qué ocurre? Que cuando estamos hablando, repito, de ese alimento, no nos basta con un alimento que dé para el tiempo, porque yo estoy al tiempo, como digo, creciendo para una eternidad. Creciendo en la eternidad. Y entonces, ¿cómo yo me alimento? ¿Qué es lo que yo necesito como una criatura destinada a la eternidad?
como alimento para poder evolucionar y para poder caminar hacia esa meta. ¿Bien? Esto es lo que hay que tener en cuenta y esto es lo que ya Dios viene iluminando y empieza pedagógicamente, como digo, hablando de una realidad de tipo material. Oíd sedientos todos, acudid por agua, venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. Es decir, me está hablando de que se me da un alimento, sin embargo, enseguida ponen los pies en la tierra. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? A ver, entonces, esa agua, ese pan, esa leche, eso que se me está prometiendo, no lo puedo yo comprar, no es una realidad espaciotemporal, ¿bien? Y sin embargo, Pablo nos va a decir, el que no trabaje y que no coma. O sea, que Dios quiere que en justicia yo produzca lo que yo necesito. ¿Ven? Pero aquí se me está hablando de algo para darme hartura. Hartura en el sentido de un español, no hartura, altura. ¿Ven? Tipo puertorriqueño, cambiar la R por la L, o aquí suele decir hartarse, ¿no? Hartura. Hartarse, llenarse en plenitud, ¿no? Bien, ¿qué nos dice el salario? O sea, que yo no voy a poder comprar con lo mío para poder saciar lo que es el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre está llamado a una eternidad en Dios. Dice San Agustín, nuestro corazón está hecho para ti y no descansará hasta llegar a ti. Tenemos una ansia de felicidad, una ansia que realmente las criaturas no me lo pueden dar. Y de hecho veo que nadie lo consigue, porque cuando están alcanzando una plenitud, va y se mueren. Y dice uno, pero ¿y entonces? No hay ningún hombre que se haya podido realizar porque todos se frustran, llega la muerte y se acabó. ¿Ven? Entonces evidentemente se me está hablando de otra cosa, se me está hablando de esa proyección real para lo que yo estoy planificado. ¿Ven? Pero ¿cuál es ese alimento? Fíjense. Escuchadme atentos y comeréis bien. Escuchad y comeréis bien, os alimentaréis. ¿Ven? Inclinad el oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. Fíjense la antífona que nos ha dicho, hemos dicho en el Aleluya, que es la respuesta que da Jesús a la primera tentación del demonio en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento del hombre para poder alcanzar su plenitud es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios. ¿Está bien? O sea que así como el pan, como el agua, etcétera, sacia esa condición natural, o el intelecto conociendo la verdad, etcétera, pero estamos todavía en el espacio y en el tiempo para poder proyectarme hacia la eternidad, lo que va a hacer que yo pueda alcanzar esa plenitud, el alimento que me hace crecer, es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios. Eso es lo que me dispone a hacerme como Dios en orden a ser abrazado por Dios por toda la eternidad. ¿Ven? Esto es fundamental y esto es lo que ya nos viene anunciando. Claro, dando un paso más y llegando a la plenitud de la revelación, resulta que esa palabra se encarna y resulta que esa palabra queda en forma eucarística, es decir, como un sacrificio del que sale la resurrección. Es una cruz para una resurrección. La palabra, esa palabra que es mi alimento, se ha convertido en un alimento real, que es en sus accidentes es pan y vino, y resulta que contienen la misma realidad de Dios. Por eso quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Bien? Esto es lo que Jesús está tratando de explicar, por eso San Juan, haciendo pie en una de estas multiplicaciones, que no es esta, por el contexto, ven, la utiliza para el sermón eucarístico. San Juan, que nos habla en la última cena de todo el misterio del sacrificio de Cristo y la resurrección, y sin embargo no nos habla de la institución de la Eucaristía. Y dice, qué raro, los demás le dan esa importancia. Es que él ha utilizado, en el capítulo 6, a partir de una multiplicación, toda su doctrina sobre la Eucaristía. En donde ha concluido, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna en él. ¿Bien? Entonces, vida eterna en el sentido de que todos resucitaremos, sí, pero resucitar a la vida, es decir, a participar del ser de Dios por toda la eternidad, según su propia condición y felicidad y plenitud, que son los que digan que sí a Dios. Los que digan que no, resucitan, pero para juicio eterno, separación eterna. Esa es la condenación.
Bien, esto es lo que Cristo está intentando acercarse, por eso San Mateo lo pone de esta manera, en este contexto, y primero dice, le dio lástima, imagínense, Jesús se está moviendo y estamos hablando de 5.000 hombres. Hagan ustedes, cuenten lo que tenemos aquí y verán cómo les sale en proporción mucho más mujeres que hombres. Generalmente la cuestión espiritual tiene más incidencia en el temperamento femenino. ¿Ven? Y suelen ser menos los hombres que realmente responden a una vida piadosa, a una vida de que los hay grandes santos, pero siempre es una proporción. Aquí dice 5.000 hombres, sin contar, lo dice a propósito, mujeres y niños. O sea que mujeres habría un montón, y niños, en aquel tiempo que no hay colegios, no hay escuelas, no hay, ven, pues los niños están correteando por ahí, olvídate que cualquier evento que se da y está toda la chiquillería, así es como predicaba San Francisco de Javier. En Indonesia iba con una campana y tocaba la campana y claro, cuanto cría había por todos los sitios se le juntaban. Y entonces él comenzaba a darles unos rudimentos y cantando, etcétera, sobre catequesis, y ese niño regresa a casa y lo primero que va a hacer es soltar todo eso, lo que les ha pasado. Se había encontrado con el diablo negro, que le llamaban así porque iba vestido con su sotanita negra, etcétera. Y entonces contaban y a la tarde venían los niños y los papás. Y así es como él iba. Pues digo esto porque imagínense la cantidad de gente que estaría allí. Pero da igual que sean 5 o 5.000 como 5 millones. El milagro va a ser el mismo. Pero ¿qué ocurre? Fíjese, primero le dio lástima, el dolor del hombre toca el corazón de Dios. Cristo llora porque su amigo Lázaro ha muerto y lo va a resucitar. Y llora. O sea que participa de los sentimientos humanos. No pensemos que esto es en blanco y negro. Y entonces como yo creo en la eternidad, mira, todo lo de aquí. No, yo soy como soy. Soy entendimiento, voluntad y sentimiento. Y todo eso está en juego en el ser humano, ¿no? Y entonces Cristo le dio lástima, le dio toda aquella gente buscando qué. Y dice, y los curó sus enfermos. Lo que ellos buscan en ese momento es la solución inmediata. Y entonces Cristo les da esa solución inmediata, pero a continuación viene esto, donde su actitud es la que va a utilizar luego con los de Maús, etcétera, es la consagración, ¿no? Esa acción de gracias, ese dirigirse al Padre, darle gracias, que lo que Cristo hace es recapitular toda la creación en él y mediante ese no mi voluntad sino la tuya nos rescata a todos. La resurrección como un hecho cósmico, así es como lo presenta San Pablo. Y entonces esta actitud es la propia eucarística, ¿no? Y entonces, ¿qué hace él? Una vez que hace el milagro, ¿se puede repartir? No, se la da a los discípulos y los discípulos se lo dio a la gente, la Iglesia. La Iglesia es la que va, es Cristo, como saben, el sacerdote in persona Christi, es Cristo el que va a consagrar, el que hace el milagro, pero luego lo pone en las manos de la Iglesia para que reparta ese pan. Ese pan que trasciende, fruto de esa conmoción, de ese dar lástima, de esa compasión. Eso es lo que hace que Dios misericordioso se encarne, asuma la carne pecadora, pague en justicia, nos justifique ante el Padre y luego se nos dé como alimento para seguir avanzando en nuestro proceso de hijos en el Hijo para poder llegar al abrazo con Dios. Esa es la realidad de la Eucaristía y eso es de lo que Cristo nos está hablando. Pero como me cuesta tanto concebir, diríamos, mi proyección hacia lo eterno, cuando yo vengo de lo eterno y voy a lo eterno, porque en Dios no puede haber cambio, no puedo ser yo antes no estar y ahora estar. Aunque yo tenga la experiencia en el tiempo, la realidad, en los de San Pablo, estoy en un pensamiento divino, en Cristo. Ya él me visualizaba en Cristo. Y en Cristo es como yo voy a llegar a Dios. ¿Ven? Esto es lo que hace que San Pablo lo convierta en vida, que es lo que nos cuesta. Esto en teoría lo hemos oído muchas veces, sí, pero luego en la práctica, ¿en qué se concreta eso? Y yo estoy todo el día quejándome de lo que sí, de lo que no sé qué, nada me parece bien, palos y bogas y palos y no bogas. Y entonces todo es echarle la culpa a Dios y todo es estar insatisfecho, todo es, pero vamos a ver, ¿ven? ¿No ves que detrás está un Dios amor providente? Que ni un cabello cae de mi cabeza sin que lo quiera.
creador, que en mí no hay nada que no esté creado por Dios. Lo único que no es de Dios es lo que no es del hombre, que es el pecado. Por eso lo único que impide mi unión con Dios es el pecado. Todo lo demás me sirve para unirme a Dios, porque todo está hecho por Dios para unirme a Él. Y entonces San Pablo, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿Ven? O sea, el amor que Cristo me tiene. Empezamos a ir por ahí, amaos como yo os he amado. El amor de Cristo, el amor se realiza en el abrazo. El amor es una pulsión en orden a una comunión para un compartir, lo mío tuyo y lo tuyo mío. Eso es lo que nos lleva a Dios. ¿Bien? Entonces ese amor de Dios se nos da en Cristo, y Cristo me ama con el mismo amor con que Él es amado por el Padre. Ese amor es el que dice el apóstol, ¿quién podrá apartarme de ese amor? Porque es Cristo el que me ama, Él no puede fallar en su amor. ¿Ven? Otra cosa es que ese amor llegue a la consumación, al abrazo, y eso ya va a estar en mis manos. Pero por su parte, ese amor es un amor infinito, capaz de hacer lo que hace todo un Dios encarnado para poder morir por mí. ¿Quién podrá apartarme del amor de Cristo? Y nombra todo lo que se le ocurre: la aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Todas esas cosas que se convierten en angustia en nuestra vida y nos hace vacilar, y muchas veces nos separa de Dios. Ay, yo no creo en un Dios que, fíjate, que permite que pase no sé qué, que no has entendido a Dios, no has entendido lo que es el amor de Dios. ¿Ven? Y entonces esto es lo que dice: una vez que he concebido lo que es ese amor, el amor que Cristo me tiene, ¿ya qué puede ir contra mí? Ya lo tengo todo. Es decir, por parte de Dios el ofrecimiento es pleno y total. En su Hijo se me da Dios. O sea, Dios Padre, como la esencia divina, no se puede proyectar, pero se proyecta en esa imagen que Él tiene de sí mismo, que es el Hijo, que también es Dios. Y entonces ese Hijo es el que se me entrega todo entero. Por lo tanto, Dios se me da todo entero, que es lo propio del amor. ¿Ven? Pero esa entrega requiere que haya una respuesta. Eso es lo que llama Benedicto XVI el amor eros en Dios. ¿Bien? El amor ágape y el amor eros. El amor ágape es ese dar por dar y dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Ese matiz. El amor eros es el que espera mi respuesta, no porque se cobre el amor, sino porque en mi respuesta está la posibilidad de que se me entregue. ¿Bien? Si yo ante un bien recibido no me abro al dador de ese bien, pues nunca acabo de recibirlo totalmente. Eso es lo que hace Dios. Me da bienes, cura a los enfermos, pero para que yo me abra a Dios, que se me está dando todo entero, y entonces Dios se me pueda abrazar, me pueda hacer un uno con Él. ¿Ven? Ese es el amor eros. Luego utilizamos la palabra erótico, etcétera, en plan muchas veces esto malo, ¿no? Pero es real, es una palabra en griega, y dice él: ese es Cristo y crucificado, el amor eros de Dios, que exige mi respuesta. Quien muere con Él, resucita con Él. Si yo a ese amor crucificado respondo con mi propia cruz, con mi propia respuesta en amor crucificado, que es en obediencia, entonces es cuando se da la realidad del abrazo y la resurrección. ¿Ven? Por eso, ¿quién podrá apartarnos de este amor? Y sigue: en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido. Y aquí nombra todo: ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo. ¿Ven? Todo está hecho para mi bien, todo está hecho para el abrazo. Solamente hay una cosa, que es mi voluntad. Repito, el abrazo nunca, el amor no lo consideren nunca unilateralmente, porque ya no seríamos. El amor, para entregarse, necesita un receptor. Y entonces ahí está la respuesta, esa es la fe, en la que yo me abro sin condiciones en Cristo Jesús, en orden a ser abrazado con el amor de Dios. ¿Ven? Esto hay que tener cuidado, porque este es precisamente el protestantismo. ¿Ven? Él ya murió por mí. El amor de Cristo está asegurado. Sí, pero tu amor no. El amor suyo está asegurado. El amor de Él es infinito. El amor de Él es capaz de todo. Sí, pero lo que hace falta es que tú libremente, porque si no,
Digo que Dios es un mentiroso, dice que ha hecho una criatura a su imagen y semejanza, una criatura libre, y es mentira. Ahora ya el amor de Dios es el que realiza la comunión sin contar conmigo. No, no puede ser. Porque ya no sería amor y ya no sería libertad, lo mío. Por eso necesita de mi respuesta. ¿Ven? Pero esa respuesta con esa seguridad. ¿Por qué? Porque sé de quién me he fiado. O sea, una vez conocido el amor que se ha manifestado de esta manera, hasta dónde llega el amor de Dios, ya quién pondrá en duda ese amor. Y ahí viene, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora esa palabra que es Cristo, ese es el lugar del encuentro, del abrazo. Me abro a esa palabra, acepto a Cristo, yo soy el camino, toda la verdad que conduce a la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y ese es el cristianismo. Y esa es la forma como Dios rescata al hombre. Por eso a veces da un poquito de pena cuando nos quedamos meramente en actos piadosos, que si ir a misa, que si no ir a misa, que sí, muy bien. Todo eso hace falta, porque ahí se manifiesta en la voluntad de Dios, pero cuidado, eso no significa que haya una respuesta genuina al amor de Dios. Yo puedo sencillamente cumplir, y ha cumplido y se acabó, pero en mí no hay ninguna apertura ni ninguna transformación a ese nacimiento nuevo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Se me ha dado como motor el Espíritu Santo y se me ha dado como objetivo, como camino, la misma verdad que es Cristo. Si yo no voy caminando según esa verdad, movido por ese Espíritu, pues de poco serviría todo lo que Dios ha hecho por mí. ¿Ven? Esta es, como digo, pues lo que es nuestra realidad cristiana, y claro, así se cambia toda la vida. Ahí vemos a San Pablo capaz de soportar todo lo que soportó. ¿Bien? ¿Quién me ganará en apedreamientos, en persecuciones, en naufragios, en no sé qué? Y sé de quién me he fiado. Cómo se goza en todo eso, porque detrás de todo eso ve esa causa primera que no puede querer para mí más que un bien, lo mejor, lo mayor. Ese es Dios en su amor. Y eso es lo que se me da en Cristo Jesús. ¿Ven? Por eso sepamos hacia dónde caminamos. Y a veces, ya digo, hoy en día con el famoso relativismo que ha acabado en sincretismo. El relativismo es, bueno, a mí me parece. Hombre, pero es que la palabra encarnada, la revelación, te dice así, pero a mí me parece. Entonces hay tantas revelaciones y tantos dioses como cabecitas hay. Y de ahí viene la aceptación del sincretismo. Es decir, cualquier religión vale. Aquí la cosa es que caminemos todos juntos, todos en una fraternidad tremenda, todos unidos. Así, eso es lo que salva. Yo tenía entendido que lo que salva es Cristo. Y entonces confundimos, ese es el naturalismo, rebajamos la realidad del don sobrenatural eucarístico, ¿ven? Que Dios se me da como alimento y todo eso desaparece y bueno, cada uno es cada uno, cada uno que camine por donde quiera. Aquí lo importante es, ¿verdad?, que vayamos todos juntos. No, amigo, no. ¿Ven? Por eso todo eso hay que tenerlo muy claro, porque cuando hay esas dudas y hay esa problemática, uno con 4 cosas que las tengas bien asentadas, enseguida tienes ese criterio para decir sí o no, porque de oímos de todo. ¿Ven? Pero tienen que estar claras las cosas. Esta especie de cuerpo naturalista que hemos hecho, el naturalismo que ha vuelto, otra vez eso ha estado siempre, pero ha vuelto con más fuerza ahora. Aquí lo importante es que, mira, que todos que nos llevemos bien, aquí importante es que se dé comer al pobre, ¿verdad? Que todos están... Mira, aquí lo importante es que nos abramos a Cristo, porque solo en Él. Por eso el acompañamiento, que siempre ha de ser amoroso y a todos y sin distinción, pero un acompañamiento, el de la Iglesia, invitando a la conversión. Si no, no es un acompañamiento. Se habla de un acompañamiento, hombre, porque yo voy a discriminar. No, a nadie. ¿Ven? O sea, ¿por qué? Porque Cristo ha muerto por todos. Y entonces es con todos y para todos, pero siempre invitando a la conversión, que es lo que hace Cristo. Porque todos tenemos necesidad de esa conversión en orden al abrazo en Cristo con Dios.